Bueno, espero que el material que les muestro ahora les permita preparar. ¿Tienen dudas sobre algún material de los que han revisado? Me pueden consultar ahora. Tengo interés en recorrer un poco estos términos, estos contenidos con ustedes. Lo primero que tiene que ver con vocabulario y términos que se utilizan en el área de vigilancia tecnológica. Lo otro es sobre el tipo de necesidades de información. Ahí podemos reconocer los proyectos que estamos empezando a ejecutar. Los otros son fuentes de información, el ciclo de vigilancia, herramientas, algunos ejemplos en Chile y afuera. Y luego podemos, de ese recorrido podemos revisar la metodología del curso actual y de los proyectos que estamos ejecutando. Y una última cosa que es menos oficial, pero dice estándares oficiales, pero menos oficial, que es un documento que discutimos con gente de la Corfo un tiempo atrás para hablar sobre vigilancia e inteligencia competitiva en Chile. ¿Por qué era importante esa conversación? Porque Corfo está perfilando y ha tenido instrumentos de apoyo que a veces se pueden utilizar para implementar estos sistemas de vigilancia. Entonces, lo primero que voy a hacer es discutir algunos términos con ustedes y ver cómo funciona este sistema, cómo se arman estos sistemas de vigilancia y de inteligencia competitiva. Por favor, interrúmpanme, en cualquier momento me preguntan o me piden aclaraciones. Después de que terminemos de ver todo eso, incluyendo algunos ejemplos, en la última parte veamos la metodología de trabajo que tenemos dentro del curso y con los proyectos en grupo. ¿Ok? Bueno, entonces, si no tienen consultas, yo avanzo. Agente, se le llama agente a, digamos, a los canales, no son canales son otras cosas. Aquí se utilizan los términos en general, hablan de cosas sencillas, pero los términos son conocidos dentro del mundo de la vigilancia tecnológica. Por ejemplo, un canal, que podría ser una vía por donde llega la información. Sí, son algunos mecanismos de entrada de novedades. ¿De qué estamos hablando? De que la vigilancia, como ustedes ya lo hemos visto, saben, es capturar información, buscarla y capturarla, analizarla y tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, a veces es como intuitivamente o por búsqueda dirigida. Bueno, en los sistemas de vigilancia tecnológica tienen ya bastante años y siguen hablando de lo mismo, pero precisan más ahora las formas, los mecanismos en que trabajan. Agente, le vamos a llamar agente, al medio o la tecnología, tal como dice, por el cual capturamos la información, desde una fuente de información. ¿Cómo capturan ustedes la información de una página web que les interesa? Por ejemplo, de nuevos materiales o de lanzamientos en el mercado. ¿Cómo la capturan esa información? Entonces, estos agentes pueden ser los boletines que ellos emiten, los newsletters que emiten, porque no vamos a poder hacer una visita a esa página web todos los días, o vamos a llegar tarde, o se nos va a olvidar, o no tenemos tiempo, porque tenemos un listado grande de fuentes. Entonces, anteriormente las plataformas, antes, todavía lo hacen, pero utilizaban mucho más estos RCS, que son pequeños comunicaciones que la misma fuente de información, la página web o la organización, emite a través de su página web o de algún sistema y que los que están interesados en esas novedades utilizan entonces un gestor de RCS, como puede ser el Outlook o otras herramientas que son especializadas en eso, para capturar eso. En el fondo lo que hace la página web, lo que hacen los que emiten esta información, por ejemplo, ok, se lanza un producto,
Dentro de sus portales tienen una página, una especie de repositorio donde van colocando estas novedades en un formato sin imágenes de texto plano, y ese enlace donde está quedando esa información es la que el lector de RCS utiliza. Cuando tú pides seguir una página por RCS, lo que haces es vincular ese link donde está el RCS. Eso se usa cada vez menos y no todas las páginas lo tienen. La cuestión es cómo lo hacemos cuando hay una página que no tiene. ¿Cómo ves las novedades? Normalmente las páginas tienen un espacio de news, un espacio de noticias o de novedades, que a veces tiene un espacio dentro de la entrada a la página, que son las últimas novedades, pero tiene un repositorio donde están todas las novedades de noticias. Bueno, de eso estamos hablando. Agentes son todos los mecanismos por los cuales capturamos esa información, la levantamos. ¿Se entiende? Hay algunos que en esas páginas, por ejemplo, que no tienen un sistema de RCS, de emisión de novedades, sino que está colocando en un espacio de novedades, está colocando cosas ahí, pero es la portada, es con imágenes pesadas. Se utilizan, las plataformas han utilizado detectores de cambios. Entonces el sistema, el software, te avisa cuando una página web realiza cambios. Cuando saca una noticia o agrega una o reemplaza cosas. No son muy útiles y no son muy amistosos con los que yo trabajé, porque a veces hay cambios que son poco significativos. Hay mejoras en el texto, hay cambios de fecha y todo eso te está llegando. No logra identificar las cosas nuevas que son las noticias que queremos. Ok, voy a avanzar porque si no, no va a durar mucho. De manera que agente es la vía con la cual nosotros vamos a traer información, vamos a levantarla y la queremos relativamente automatizada porque no podemos estar... si estamos en un negocio y queremos instalar un sistema que monitoree lo que ocurre en un negocio, ¿no? Donde tengo muchas empresas interesadas, muchas instituciones, otras que, no sé, tengo armado todo un sistema, no puedo estar manualmente revisándola, necesito automatizarla. Para eso utilizo algún sistema. ¿Okay? El árbol de fuente es entonces es como un mapa de fuentes. Cuando estamos en un tema, en un proyecto, en una línea de negocio o en un área de investigación, tenemos una serie de fuentes autorizadas que son como las formales, las más oficiales, las más cercanas a lo que estamos haciendo. Ese cuerpo es nuestro árbol de fuentes de información. Y entonces a ellos, digamos que ponemos las antenas sobre ellos y ponemos todos los mecanismos para monitorear. Eventualmente las herramientas toman todas las novedades o a veces, por ejemplo, del Instituto Forestal. Realmente a mí me interesan algunos cultivos forestales o algún tipo de procesamiento o algún tipo de... Entonces no me sirve todas las novedades, necesito que además de ser una fuente de información, me filtre. El sistema filtre esa información. Las fuentes de información son variables. Hay páginas que se cierran, otras nuevas que se abren. Los sistemas, los primeros sistemas hace 10 años atrás, digamos, o un poco más, todo esto se hacía manual. Es decir, el motor, yo tenía que entregarle todas las fuentes y solamente yo podía modificar. Y tenía que estar detectando cuando un link se rompía y yo tenía que corregirlo porque a veces eso podía ocurrir, o alguna página desaparecía y otra nueva yo quería incorporar. Hay un mecanismo a través del cual las plataformas después fueron incorporando, que son los crawlers, con los cuales hicieron una especie de detección de páginas nuevas. ¿Cómo lo hacían? Se configuraba de manera que de una página web cualquiera que yo partía, le daba a esa primera fuente, miraba todas las que tenían, a las que estaba vinculada esta página, miraba otras páginas, otros sitios, y los iba a revisar. Y si encontraba una cantidad de términos que yo le configuré como importantes, actuaba y me informaba, me traía un reporte diciendo, mira, esta
habla de lo que te importa. Y yo podía ahí darle un OK y ingresarla como fuente de información, ¿se entiende? En general, esos sistemas, hoy en día es más fácil trabajar crawler y se pueden desarrollar, incorporar herramientas crawler dentro de desarrollo. Se demora un poco y hay que afinarlo bien, pero los crawlers se configuran de esa manera. ¿Con qué término va a identificar, cómo lo va a hacer y qué comunicación va a dar al analista? Entonces, cuando usted quiera comenzar un sistema de vigilancia tecnológica, implementar un sistema de vigilancia tecnológica, van a tener que definir un árbol de fuentes, que digámoslo, son los 30 o 40 páginas o fuentes de información que están relacionadas con lo que ustedes están trabajando. Si se fijan, hay fuentes de información como publicaciones científicas o patentes que no aplican igual que otras fuentes de información. Si yo estoy en minería y entonces tengo el centro minero como fuente de información, todo lo que ellos generen calza bien conmigo. Pero ¿qué pasa con las publicaciones científicas en torno a minería? Las fuentes de información bibliográfica son muy amplias, yo tengo que hacer búsqueda y hacer un filtrado ahí y generar novedades. Entonces, esas páginas, esas plataformas tienen sus propios sistemas. Por ejemplo, Scopus, yo hago una búsqueda de información específica y me ofrece una alerta. Entonces va a llegar a mi correo nuevas publicaciones. Lo mismo los sistemas de patentes. Si yo hago una búsqueda en un sistema pagado, el sistema me va a ofrecer una alerta, me va a decir, si te interesan estos temas, yo te voy a enviar, cuando tú me digas toda la semana, las novedades que hay en respecto a esto. Y lo envía a un correo. Avanza. Bueno, fuente de información. Originalmente, la vigilancia tecnológica, los capítulos más pesados de los informes eran de ciencia, o sea, de investigación, y patente. Después empezaron a aparecer eventos, que podían ser eventos interesantes en el tema, y después algo de mercado, después algo de, no sé, actividades en general. Las páginas web fueron después fuente de información, incluso redes sociales. Pero siempre fue como algo bien estructurado. Todavía en algunos colegas que trabajan en vigilancia se manejan solamente con bases de datos estructuradas, que son buenas, son potentes y además les permiten hacer análisis. Pero hay otros tipos de información que también ingresan, sobre todo en los temas más de inteligencia. Entonces, fuente de información. En publicaciones científicas, la fuente de información son los grandes aglomeradores y editores. Elsevier, Reuters, que hoy día se llama Clarivate. Ustedes deben saber que hay una revista determinada en algún país, hay un editor, el comité, etcétera. Bueno, esa revista es capturada, aglomerada y reunida por algunos de estos distribuidores de noticias. Ustedes deben conocer IEEE, bueno, lo mismo Elsevier, lo mismo Clarivate, que son los grandes aglomeradores. Ahí hay fuentes de información. Y ellos bajan esa información a través de distintas plataformas que las pagó la universidad, las paga anualmente, y que son las que tienen acceso a través de la plataforma de la biblioteca. En el caso de patentes, la universidad no tiene fuentes de información pagada, y las fuentes de información entonces son las originalmente las oficinas nacionales de patentes, y hay servicios que reúnen, homogenizan esa información y la hacen disponible incluso con algún grado de analytics. Por ejemplo, la información de comercio exterior. ¿Cuál es la fuente de información?
Ok, está una oficina que es ProChile y tiene un sistema, un software que entrega información aglomerada a las distintas oficinas regionales, pero la información que ellos tienen es una combinación de el dato duro que levantan desde aduanas y los informes que tienen algunos agregados comerciales en distintas partes del mundo. El dato duro, la planilla dura, está en aduanas y está construida con las declaraciones que hacen los exportadores. Ahí está la fuente de información. Hay que tener cuidado porque una cosa es la fuente original de información y después hay otros como Datasur y otras herramientas o que son empresas que reúnen información de distintos lados, la ordenan, le agregan incluso gráfica o analytics y lo presentan. Eso facilita el trabajo, pero no son la fuente original. ¿Okay? Bueno, los sistemas de alerta son muy utilizados en distintos ámbitos. Por ejemplo, académicos a veces tienen sistemas de alerta, pero de temas muy específicos. Muy específicos. Algunas empresas tienen también alertas si hay algo respecto a la competencia. Todos conocemos Litoral Press, que es el que entrega la información sobre noticias, sobre tu marca, etc. Hay distintos sistemas que te pueden considerar como alerta. La característica de la alerta es la prontitud. Es decir, en el momento en que algo ocurre, debe saltar pronto en tu dispositivo, o en tu pantalla, en tu dashboard, donde sea que estés trabajando, debería saltar esa información. Algunas plataformas de vigilancia tecnológica, así como software del formato de SaaS, de ese tipo de formato, con licencia, algunos tienen sistemas de alerta, pero en general no son temas muy complejos de tratar. Los filtros quizás son uno de los temas más importantes, porque como ustedes deben haber sabido, hace años atrás se puso de moda el tema de infoxicación y del volumen de información, y hay como medidas sobre lo que ocurre en el mundo cada minuto, y un volumen muy grande. Si algo es atribuible a la vigilancia tecnológica, debiera ser la capacidad de filtrar información, de capturar un volumen grande y filtrar. Una plataforma que yo trabajé hace muchos años atrás hacía esto de capturar todo esto de RSS, pero empezó a llegar información que no era relevante. En verdad, sí era de la fuente original, que era unas páginas, eran empresas o eran instituciones, pero no tenían relación con lo que yo estaba haciendo. Entonces, si el tipo, no sé, o se cambiaba de casa o abría una oficina nueva, me llegaba esa información que no era relevante para mí. Y era porque el filtro estaba fallando. El filtro de keyword o el filtro de determinado elemento no estaba operando. De manera que, ojo ahí, porque muchas plataformas dicen que filtran, pero es importante que el volumen, supongamos que yo le doy 100 fuentes de información para iniciar el trabajo, esa plataforma va a esas 100 fuentes, trae la información periódicamente, digamos un día a la semana, me trae toda la información, me ordena todo y me permite verificar. Yo como analista verifico que sea valiosa esa información. Eso significa que queda ingresada en la base de datos y que además es la que da cuerpo después a los análisis que se puedan hacer. Pero ese tipo de información tengo que chequear que realmente hay un volumen grande de información que no está contaminando y que está bien filtrado. Vamos a ver luego estos boletines de inteligencia, boletines de vigilancia e inteligencia. Son PDF directamente que las plataformas a veces generan de manera casi automática. Hay muy pocas ediciones en algunos casos. Y es el boletín de inteligencia que la máquina
construye a partir de la información que recopiló. Entonces, cada mes, por ejemplo, puede emitir un boletín sobre, no sé, electromovilidad y me entrega novedades sobre ese tema. Lo que quiero decir es que una cosa es hacer un informe de inteligencia para una consulta puntual y otra cosa es tener monitoreado un área, un sector industrial o de investigación. Ambas cosas ocurren y ambas cosas pueden seguir ocurriendo simultáneamente. Yo puedo tener un monitoreo sobre electromovilidad y puedo de esa manera ver, por ejemplo, todo lo que son las innovaciones. Puedo ver nuevas empresas, puedo ver patentes, puedo ver publicaciones científicas que pueden llegar así muy reducidas en mi boletín mensual. Pero todos los meses puede llegar esa novedad. Y hay un mes en que aparece, no sé, un avance respecto a bicicleta eléctrica o el uso de hidrógeno o lo que sea, y que a mí como usuario de esta información me genere inquietud y yo solicite a mi unidad de vigilancia o de inteligencia un informe específico sobre un tema. Y entonces ahí lo que opera es un mecanismo de inteligencia competitiva, de captura de información, que vas a buscar algo en específico y traes esa información, la analizas y la entregas en un formato que responde a una pregunta. Mientras que estos boletines de vigilancia tecnológica son generados por unas plataformas en base a un trabajo de monitoreo sobre un sector o un área de trabajo y lo hacen semiautomáticamente. Hay motores de búsqueda, hay un árbol de fuentes de información y hay un analista que hace un filtro y entrega ese reporte. ¿Se entiende? Hay dos trabajos ahí. Por eso cuando hablamos de vigilancia e inteligencia competitiva, se nos funden un poco, se confunden, pero sigue habiendo, desde el punto de vista de los productos, un boletín construido por una máquina semiautomática que permite un buen monitoreo y hay otros informes que son de inteligencia competitiva que pueden ser mucho más generados por búsqueda específica a la base de datos, a consultas distintas. Es decir, estas máquinas que están monitoreando sectores no generan informes específicos, sino que generan novedades. Quizás en esto lo podemos mirar. Esta vigilancia que sería como más vertical, son búsquedas mucho más específicas. Precio, algo técnico, algo que ocurre en redes sociales. Mientras que la horizontal es una visión más general del entorno y podríamos decir que hay una plataforma que está monitoreando fuentes, las revistas del sector, las empresas, si hay un cambio en una normativa, cosas de ese tipo. Este sistema de vigilancia debiera detectarlo. Este concepto de factor crítico de vigilancia es muy usual. Es una especie de foco, ¿ya? Foco de interés. Lo que ocurre es que la descripción de un factor crítico es que cuando hay una modificación de ese factor, pega muy fuerte al desempeño de la institución. Por ejemplo, si yo estoy importando productos específicos, podría ser un factor crítico para mí el abastecimiento internacional o la situación, por ejemplo, que yo tengo, tal como ocurrió hace muchos años atrás en Chile, que hubo una guerra muy cerca en el sur de Europa, el sureste, en los Balcanes, fue un drama. La cosa es que ahí había una fuente de productos frutícolas importante para Europa y producto de este conflicto se abrió una ventana
para ciertos productos chilenos. Es importante que los factores críticos, efectivamente, uno analice el desempeño que uno tiene. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una curtiembre, obviamente que el precio de mi materia prima es importante, o la entrada, los aranceles con los que va a entrar cuero o peor, calzado o cuero desde Brasil a Chile. Eso afecta directamente mi negocio. Son competencias directas, fuertes. Entonces, ahí se identifican factores que yo quiero vigilar. Yo quiero identificar si hay alguna iniciativa en algún momento legal que pueda afectar mi desempeño, o alguna iniciativa o algún cambio en las normas quizás o aranceles, o quizás en las condiciones en las que están trabajando. Si se declara un gran proyecto de promoción de determinado producto en Brasil, o de desarrollo de una producción en Brasil, puede que me golpee directamente después de un año. Entonces eso me interesa como colocarlo como factor crítico de vigilancia. Es decir, el equipo de vigilancia o el analista, obviamente que le va a pedir a la empresa, a la institución, bueno, ¿qué vamos a vigilar? Porque yo no puedo vigilar, si yo estoy en una, no sé, institución de energía, no puedo vigilar toda la energía del mundo. ¿Qué en específico qué cosas son más detalladas? Me refiero a que el concepto que hay que aplicar siempre es eso, de que un cambio en ese factor que puede ser arancel, de mercado, de lo que sea, ¿cómo va a golpear el desempeño de la institución? En general, en los roles, hay dos roles, podrían ser tres o cuatro, depende de la creatividad de los equipos, pero en general los sistemas de vigilancia tecnológica hay un analista, que es el que se está relacionando con la plataforma, revisa la información que está llegando, edita, y es también el que podría responder frente a solicitud de información. Este analista debería saber acceder a bases de datos, analizar temas de patente, analizar temas de documentos científicos, por lo menos tener una mirada sobre la cienciometría, pero también conocer elementos de mercado en general sobre poder leer documentos en otro idioma, ver temas de proyectos internacionales, saber dónde buscar información, y después de eso saber descargar o eventualmente crear algunos mapas o una infografía adecuada y transmitirla. Eventualmente cada una de esas áreas tiene como experto, digamos, alguien que te ayuda en la gráfica o alguien que te ayuda en otros temas. Pero en general en vigilancia hay un usuario que sería como el empresario o como el directivo, que es un usuario lector, pero también está separadamente el analista, ¿eh? El usuario o lector es el que finalmente puede estar más cerca de tomar decisiones. Okay. ¿Consultas? ¿Consultas, muchachos? He hablado media hora. ¿Alguna duda? Profe, más que consulta, es una acotación. Dígame. De lo importante, por ejemplo, que es de repente tener otros tipos de datos. Por ejemplo, me recordó el año pasado hubo una lluvia en Serbia que no estuvo pronosticada por ningún lado. Esta lluvia duró un mes, ¿ya? Y resulta que fue justo en el periodo donde la gente realiza muchas cosechas. Entonces las producciones, y Serbia, que es como Serbia y ¿cómo se llama este otro país? Bélgica, que son casi que las granjas, y Polonia, que son casi que las granjas de Europa, que producen todo lo que tiene que ver con vegetales de ellos, vieron una baja en su producción, o sea, gigantesca, o sea, producieron un 40%. Entonces,
uno obviamente supo eso como de rebote nomás, porque ellos llegaron acá y nos lo contaron. Pero el hecho de crear este tipo de filtros que nos den la información como que nos ayuden a tomar diferentes tipos de decisiones, lo encuentro demasiado útil. Y en cualquier aspecto de cualquier mercado y negocio. Sí, yo recuerdo también ese evento y tienes razón que es importante. Lo que, lo que no, lo que no quita del fracaso también que tienen estos sistemas, porque tienen, primero, tienen una configuración que hay que hacerla con mucho cuidado, de Claro, qué es la información realmente que te va a servir. Y después de eso, mucha desinformación puede quedar tirada, o en la plataforma, o en medio del camino, o en un informe que nadie lee. Entonces, ¿por qué? Porque es monitoreo, no es algo pedido, no es algo que está solicitando. No es el gerente que solicita algo, es un monitoreo. Y hay que detectar eso. Por ejemplo, acá en la región del Maule, hace un par de años atrás, hubo un esfuerzo, un año atrás, yo creo, un esfuerzo de la corporación regional de generar unos informes. Y cuando hablé con el encargado de elaborarlos, me dijo, yo creo que así, informalmente me dijo, yo creo que el 7% de lo que yo generé, alguien lo leyó. uf, Entonces, te fijas que es distinto cuando alguien pide una información concreta y claro. dice quiénes son estos tipos que vienen llegando o quién en Argentina o en Brasil me va a... Ya, eso es otra cosa, eso lo van a leer. Pero cuando tienes sistemas que están monitoreando y que están intentando detectar oportunidades, por ejemplo, de una posible desabastecimiento en un lado para nosotros tener una oportunidad, o eventualmente un tipo de tecnología que podríamos utilizar, cuesta, y cuesta. Y yo creo que ese es un desafío para los sistemas de vigilancia e inteligencia, dejar de ser solamente generadores de información, sino que acercarse cada vez más a decisiones, o empujar decisiones, o tomar decisiones junto con los directivos. Vamos a hablar un poco luego de, de los proyectos que tenemos cada uno. Más que de cada uno, de en general, de la iniciativa de trabajar sobre proyectos. Eh, pero quiero pedirle 5 minutos. Así que voy a hacer una pausa aquí. Supongo que puedo pausar esta grabación. No.